Bienvenidos a mi espacio de análisis de las Escrituras. El Eterno les bendiga a todos los que se dan cita a este canal. Quisiera agradecer a nuestra hermana Mariana Ramírez, que nos ha apoyado. Hermana, que el Eterno te bendiga. Muchas gracias por tu apoyo. Quisiera comenzar haciendo la primera pregunta. ¿Qué es apostasía? La palabra apostasía se escribe en griego igual que en español. Esa palabra aparece como un sustantivo en dos lugares en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Una está en Hechos 1:21, que dice: mas fueron informados acerca de ti que enseñas a apartarse. La palabra apartarse es apostasía. De Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciendo que no deben de circuncidar a los hijos y andar según la costumbre. Y la otra cita del Nuevo Testamento es la carta a Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3, que dice: no se engañe a nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra apostasía en el griego significa deserción, apostasía, revuelta, abandono de la fe, vagar sin rumbo, como cuando un barco se suelta de sus amarras o se le quita el ancla y viaja sin rumbo. Este es el significado del sustantivo de apostasía. La apostasía y el hombre de pecado, que son precursoras de la segunda venida de Mashiach, es importante que se entienda el contexto en el que fueron dadas estas enseñanzas. El apóstol Pablo había estudiado que los tesalonicenses habían sido inestables en sus mentes y en sus hábitos. Habían algunos que estaban enseñando que el día del Mashiach estaba cerca. Esa enseñanza estaba causando una emoción en la Quejilá y los hermanos de Tesalónica, y llevó a algunos a que dejaran de estudiar, a que dejaran de trabajar por completo, ya que ellos estaban pensando que ya no había que trabajar más, no había que estudiar más, porque venía el Adón, venían esos días. Y el rabino Shaul dice: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de Yahshua el Mashiach, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de los otros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino porque darnos a nosotros mismos un ejemplo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que se entrometen en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Adón Yahshua el Mashiach, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de este señaladlo, y no se junten con él para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino que amonéstenlo como a un hermano. Así describía el apóstol Pablo a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 3, versículos 6 al 15. Ahora, para corregir estas enseñanzas que eran engañosas y esos trastornos que han causado, el apóstol Pablo está recordando a la Quejilá de Tesalónica de lo que él les había enseñado oralmente, es decir, que Yahshua no iba a regresar por segunda vez sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, en el versículo 3. Esos dos acontecimientos mencionados por el apóstol Pablo, la apostasía y el hombre de pecado, que son señales precursoras de la segunda venida de Yahshua nuestro Mashiach, estos están relacionados con la aparición o con la venida de nuestro Mashiach. La primera señal, previa a la segunda venida de Yahshua, que el rabino Shaul dice, es la apostasía. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento tanto como un sustantivo en Hechos 21:21, el cual ya lo estuvimos leyendo, como en la primera carta a Timoteo, en una forma verbal. 1 Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 1, dice manifiestamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, van a escuchar a espíritus de error y a doctrinas de demonios, apostatarán de la fe. Y en segundo lugar, el libro de Hebreos, el capítulo 3 y el versículo 12, mirad, hermanos,
que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Ese verbo apartarse tiene la connotación de apostatar o de claudicar en la fe, de salirse de la fe, apartarse del Elohim verdadero. Ese es el significado del sustantivo apostasía. Y en el Sermón de los Olivos, Yahshua predice una apostasía en Mateo 24, del 10 al 12, cuando él dice: muchos tropezarán en ese tiempo, y se van a entregar unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y ellos se engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí la apostasía está conectada con la aparición del falso profeta. La apostasía del tiempo del fin, predicha por Mashiach, fue reconocida como cumpliéndose en los días del Nuevo Testamento. El autor de la Epístola a los Hebreos habla de aquellos que recayeron, sean otra vez renovados para resentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Yahweh y exponiéndole al vituperio, es decir, estaban cometiendo apostasía según Hebreos 6:6 por despreciar al Hijo de Yahweh, como dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo creen que necesiten el que pisotear al Hijo de Yahweh y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Juan habla con tristeza de esos miembros que salieron de entre nosotros, pero que no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19. Él ve la apostasía como el cumplimiento del antimasías esperado en 1 de Juan 2:18. El apóstol Pablo advierte a Timoteo acerca de la apostasía cuando él escribe en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe. Y en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice el apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y después del 5 dice: teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. La expresión últimos días, como ya lo señalamos en los estudios pasados, designa en el Nuevo Testamento todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Mashiach. El apóstol Pablo ya está hablando acerca de la apostasía de los últimos días que va a tener lugar en su propio tiempo. También nos insta a Timoteo, a los que se oponen a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, que son reprobados en cuanto a la fe. Segunda de Timoteo 3, versículo 8. Y mientras Pablo reconoce que esa apostasía del tiempo del fin ya estaba obrando en sus días, en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, eso deja claro que la apostasía, es decir, la bien conocida rebelión antes de la segunda venida Mashiach, todavía no había tenido lugar. Porque en griego, cuando se usa el artículo definido la, por eso dice la apostasía, cuando se está refiriendo a una apostasía refinida poco antes cuando regrese Mashiach. Y también por esa declaración de que ese evento debe de suceder antes de la segunda venida, cuando él dice: no os engañe nadie, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ya estaba obrando el misterio de iniquidad en tiempo del apóstol Pablo. Eso no significa que Yahshua iba a venir en los tiempos de Pablo, porque cuando se refiere a una apostasía definida, se está infiriendo y aclarando y orientando. Algunos hermanos iban a apartar de la fe y que iba a venir una apostasía definida a través de un sistema religioso, que luego se iba a representar a través de un hombre, y él iba a compartir ese trono con Satanás encarnado como el anti-Mashiach, el que iba a juntar a los gobiernos del mundo para hacer una guerra contra el Cordero, que viene montado sobre un caballo blanco, que es un símbolo de la segunda venida de Yahshua nuestro Mashiach, quien va a pelear contra la bestia, que es decir, contra ese anti-Mashiach personal, que es el final de los que va a estar apareciendo Satanás, y un poder religioso que va a formar a todas las religiones y va a ponerlas en contra del Cordero de Yahweh, que murió por cada uno de nosotros. Cuando él dijo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 5. Si no, solamente iba a ser el preludio de esto.
y él reconoció que la apostasía ya estaba ocurriendo, pero creía y enseñaba que no era una manifestación climática final. Esa apostasía final estará vinculada con la aparición del hombre de pecado, a quien pronto nosotros tenemos que estar estudiando y analizando nuevamente. Y pregunto, ¿qué es la apostasía apocalíptica final, el cual el apóstol Pablo predijo que iba a tener lugar en este tiempo? Como ya dijimos en otros estudios, en el siglo XXI el cristianismo ha experimentado no solamente ganancias en este mundo, sino también ha experimentado apostasía masiva, como en el mundo occidental, como en el mundo europeo o América del Norte. De acuerdo a los estudios que ya se han realizado, las deserciones de seguidores del Mashiach o del cristianismo que se convirtieron a otras religiones o se han salido de la religión prácticamente, están cerca de los 2 millones de ex cristianos al año. Y ese número total de apostasía es mucho más grande si el significado de la palabra apostasía se hace una ampliación y se incluye no solamente a los desertores formales de la fe, sino también si se pusiera a los cristianos nominales o a los que siguen alguna religión. Estos últimos incluyen el gran número, sobre todo en el oeste de Europa, que ven la religión primeramente como un patrimonio cultural. Ellos no se sienten comprometidos con las creencias básicas o prácticas. De hecho, algunos de los estudios indican que en algunos países occidentales hay un 60 o 70% que ni siquiera creen en la existencia del Creador. Ahora, no se puede medir estadísticamente esto, pero una de las razones es que la Iglesia no elimina de los nombres los registros de esos miembros indiferentes que cuestionan las creencias básicas de la Biblia y que rara vez asisten a la quejilá o a la congregación o a la iglesia. Y esto sucede en las iglesias del Estado, donde las personas llegan a ser un miembro de nacimiento por el bautismo y sus nombres permanecen ahí en ese registro de las iglesias hasta cuando llega el funeral, a menos que ellos soliciten específicamente la cancelación de su feligresía, pero eso rara vez sucede. Hay varios factores que contribuyen a esta apostasía masiva. Uno de ellos es el espíritu del anti-Mashiach, que se manifiesta en los maestros religiosos liberales, que niegan las creencias básicas de la Biblia. El apóstol Pablo advierte a los creyentes acerca de este desarrollo cuando él escribe que antes de que Yahshua aparezca en las nubes, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, en presencia de Yahweh y de Mashiach, que viene en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se van a volver a las fábulas, a los mitos. Ningún estratega había previsto tanta deserción de las iglesias, tanta gente que se está saliendo, retirando de sus iglesias. Pero en medio de esta apostasía anunciada por Mashiach, así también como el apóstol Pablo, el profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 11 dice, versículo 9, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Antes de que Yahshua regrese, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de Yahweh. Toda persona tiene que ser advertida de esa destrucción inminente, lo acepte o rechace dicha verdad. Ahora pregunto, ¿cuál es el vehículo que está usando Yahshua para terminar su obra? En el libro de Hechos 2, 17 al 21 dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente, en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y siervas en aquellos días voy a derramar mi ruaj y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna se convertirá en sangre antes de que venga el día de Yahweh grande y manifiesto. Todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Yahweh va a abreviar su obra de justicia por medio de ese poder del Ruach HaKodesh que es su Hijo. Y su pueblo en medio de la apostasía tiene un tremendo desafío para concluir la obra de Yahweh en este siglo XXI. Tenemos esa gran comisión poco antes de que Yahshua subiera a los cielos cuando le instruye a su pueblo en Mateo 28 del 18 al 20 cuando dice, y Yahshua se acerca y les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yahshua nunca va a venir sin que antes su pueblo cumpla el mandato registrado en Mateo 24:14 cuando dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio
a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El cristianismo, que ocupa el 34.5% de toda la población mundial, el Islam ocupa el 20%, el hinduismo el 13%, la religión tradicional china el 6% y el budismo el 6%. Agnósticos y ateos formarían el tercer grupo con el 14% de la población mundial y el 4% seguiría religiones tribales. Estas tradiciones espirituales pueden combinarse en supergrupos o dividirse en subdenominaciones. Así el cristianismo, el islam, el judaísmo, la fe bahá'í, los rastafari, los manderismos son religiones abrahámicas. El hinduismo, budismo, sikhismo y jainismo se clasifican como religiones indias o dármicas, y religión china, el confucianismo, el taoísmo y el shinto serían religiones del este asiático o religiones taoístas. Según la Enciclopedia Británica, la preferencia religiosa de todas las personas es la siguiente: religiones abrahámicas como el cristianismo, el islam y el judaísmo, el 54%. Las religiones dármicas como el hinduismo, el budismo y sintismo, 19%. Los agnósticos, 14%. Religiones del Asia como el confucianismo, el shintoísmo, el taoísmo, el 6%. Las religiones tribales como el Bon y el chamanismo, 4%. Y nuevos movimientos religiosos, el 2%. Por otra parte, la mayor parte de las tradiciones espirituales se pueden dividir en denominaciones, y el cristianismo, conformado por la Iglesia Católica, los protestantes, los ortodoxos y el restauracionismo. En Islam están los sunitas, los chiitas y los sufitas, los irreligiosos como el ateísmo, el agnosticismo y el humanismo secular, el racionalismo y el libre pensamiento, entre otros. El hinduismo tiene el shivaísmo, el espartismo, entre otros. El budismo, que comprende el Mahayana, el Bhagavad, y en el judaísmo tenemos los hasídicos, los ortodoxos, los conservadores y los reformistas. Y ahí que toda la población en sus creencias y religiones del mundo, según la relación que nosotros tenemos a mano, distribuimos según se ha computado en el mundo la siguiente información. El cristianismo hoy tiene 2.100 millones de cristianos. Segundo lugar, el Islam, con 1.500 millones. Tercer lugar, agnosticismo, que son el ateísmo y el secular, 1.100 millones. Cuarto lugar, el hinduismo, 900 millones. Quinto lugar, la religión tradicional china, 394 millones. Sexto lugar, el budismo, 376 millones. Séptimo lugar, religiones indígenas, 300 millones. Octavo lugar, religiones afroamericanas, 10 millones. Noveno lugar, el sijismo, 23 millones. Séptimo lugar, el juche, 19 millones. Undécimo lugar, el espiritismo, 15 millones. Duodécimo lugar, el judaísmo, 14 millones. Décimo tercero, el bahaísmo, 7 millones. La posición 14, el jainismo, 4 millones. Posición 15 o 15, el sintoísmo, 4 millones. Posición 16, taoísmo, 4 millones. Posición 17, zoroastrismo, 2 millones. Posición 18, Terrikyo, 2 millones. Posición 19, neopaganismo, 1 millón. El unitarismo universalista, 800 millones. Y por último, los rastafari, 600.000, posición 21. ¿Qué podemos sacar de todas estas religiones? Que hay un gran trabajo que hacer, porque dice el apóstol Juan: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hermanos, la apostasía está predicha como una de las señales del fin del mundo. Dijo que iba a haber un crecimiento espiritual, que iba a causar alarma al mundo entero. Se predijo una apostasía sin precedente que iba a ocurrir en el mismo corazón del pueblo de Yahweh. Y esto podría ser la final, o por lo menos el preludio de la apostasía final, previa a la segunda venida por Yahshua, predicha por él y por el apóstol Pablo. Como el materialismo, el secularismo, el humanismo, guían a muchos seguidores de Yahshua a convertirse en amadores más de los deleites más que en las cosas de Yahweh, teniendo forma de piedad, pero negando la eficacia de ella. Tenemos que orar por la ganancia de almas, por esa forma de seguir firmes, porque al final el pueblo de Yahweh va a vencer, porque Yahweh es la cabeza de su pueblo.
Por eso, aguardemos, esperemos esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador. Tito 2:13. Aunque se predijo una gran apostasía y se predijo que iba a venir el hombre de pecado, nosotros sabemos que también muchos iban a salir de las iglesias que Gilot y se van a ir, los cuales se van a completar con el número sellados, los cuales son para el reino de Yahweh. Esperemos confiadamente la promesa de Yahweh que va a venir por segunda vez. Muchos se van a apartar, muchos se van a alejar, pero que esa apostasía no mire nuestra fe, nuestra creencia, y asimilemos que la apostasía tiene que venir, pero va a venir poco antes de que Yahshua venga en gloria. Por tanto, esperemos a Yahshua con esa paciencia que menciona el hermano de Yahshua, Santiago, en el libro de Santiago capítulo 5, versículo 7. Hermano, tened paciencia hasta la venida de Yahshua. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. Confirmar vuestros corazones, porque la venida de Yahshua se aproxima. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde. Suscríbase a este canal de YouTube, Moré Ahmed Harwadi. Dele clic a la campanita. Invita a que otros se suscriban. Aquí abajo está el número y la forma en la cual tú nos puedes apoyar para seguir compartiendo estas investigaciones de las Escrituras. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.